Hola queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Cuando me senté a leer Primer Amor, lo hice con la certeza de que estaba frente a un relato aparentemente sencillo, pero al avanzar me di cuenta de que Turgenev había escondido en su brevedad una intensidad emocional difícil de explicar con palabras. Desde la primera línea sentí esa nostalgia amarga que se instala cuando uno recuerda algo que lo marcó. Es un recuerdo sin adornos, sin héroes ni moralejas, y precisamente por eso tan humano. Me conmovió que el narrador sea un hombre adulto que vuelve a su adolescencia no para enaltecerla, sino para desmenuzarla con una honestidad que casi duele. Hay algo de confesión en estas páginas, como si escribir fuera su única manera de sacar el peso de lo vivido. El personaje principal, Vladimir, es apenas un adolescente cuando conoce a Zinaida, una joven de espíritu libre, mayor que él, y que irrumpe en su mundo como un torbellino. Lo interesante no es solo la intensidad de su enamoramiento, sino cómo va cambiando su percepción del amor, del deseo, del dolor y de sí mismo. A mí como lector me resultó inevitable recordar esa edad en la que uno cree que está viviendo lo más grande del mundo, sin entender aún lo que significa la palabra amor. Turgenev no romantiza ese amor, más bien lo muestra como un aprendizaje necesario, como una herida inevitable en el camino hacia la madurez. Zinaida, por su parte, es uno de esos personajes que uno no termina de entender del todo. Es carismática, seductora, caprichosa, pero también vulnerable. Juega con quienes la rodean, sí, pero también parece jugar consigo misma. En ningún momento sentí que fuera una villana ni una víctima, y eso me pareció muy bien logrado. Turgenev la presenta en su ambigüedad, dejando que sea el lector quien la juzgue o no. Esa manera de construir personajes complejos y realistas, sin explicarlos del todo, es uno de los grandes logros del autor. A lo largo de la novela, el ambiente en el que se mueven los personajes está cargado de naturaleza, de veranos interminables, de paseos, de silencios, y esa ambientación no está ahí por simple adorno. Yo lo sentí como una metáfora del propio estado emocional de Vladimir, del crecimiento interno que ocurre sin que él se dé cuenta. La vida exterior se funde con la interior, y Turgenev nos muestra cómo el primer amor no solo cambia la forma en que miramos a otros, sino también la manera en que nos miramos a nosotros mismos. Ese tránsito de la inocencia a la desilusión, sin escándalos ni grandes tragedias, me pareció profundamente conmovedor. Lo que más me impresionó es cómo Primer Amor funciona como una cápsula del tiempo emocional. No importa la época en que uno lea esta historia, ni la edad que tenga. Todos hemos sentido alguna vez algo parecido. Esa sensación de entregarse por completo, de malinterpretar señales, de sufrir por alguien que no puede o no sabe devolver lo que uno ofrece. Por eso, aunque la historia se sitúe en la Rusia del siglo XIX, su fondo es completamente actual. Me hizo pensar en cómo nuestros primeros sentimientos dejan huellas que no se borran y que a veces uno arrastra durante toda la vida sin saberlo. Y sin embargo, no es una historia triste. Al menos yo no la viví así. Tiene un tono melancólico, sí, pero también hay belleza en esa tristeza. La belleza de haber sentido algo verdadero, aunque haya sido confuso, doloroso o efímero. Turgenev no busca enseñarnos una lección, sino simplemente compartir un momento clave de la vida de un hombre cualquiera. Y ese gesto, tan sencillo como profundo, me parece de una generosidad inmensa. Como lector, me sentí invitado a hacer mi propio viaje hacia atrás, a reencontrarme con ese yo joven que alguna vez también creyó que el amor lo era todo. Primer Amor me dejó pensando largo rato después de cerrar el libro. Me recordó que crecer duele, pero también que vale la pena mirar atrás de vez en cuando, no para quedarse en el pasado, sino para entender mejor quiénes somos. Así que, si no han leído aún esta historia, les invito a escucharla, y si ya la leyeron, a volver a ella con ojos nuevos. Y después, claro, me encantaría leer en los comentarios cómo recuerdan ustedes su primer amor. ¿Se reconocieron en Vladimir? ¿Qué sintieron al conocer a Zinaida? Hasta la próxima. Escúchame leer.